¿Qué hacía usted en las cercanías del centro de Santiago, diremos de La Moneda, con 2 paquetes de dinamita y un revólver al cinto, ese 11 de septiembre temprano? El 11 de septiembre del 73, ¿qué edad tenía usted? Yo tenía 20 23 años. Sí. ¿Era un militante socialista? Así es. ¿Qué hacía usted en las cercanías del centro de Santiago, diremos de La Moneda, con 2 paquetes de dinamita y un revólver al cinto, ese 11 de septiembre temprano? Bueno, eso eran tiempos de una gran polarización en el país y alrededor del 11 de septiembre los rumores eran cada vez más intensos de un posible golpe. Hubo intentos fallidos. Claro, era un secreto a voces, había un intento, ya el tanquetazo en junio. Y entonces, quienes éramos militantes del Partido Socialista, ingenuamente, estábamos tratando de defender al gobierno ante esa eventualidad. Y lo que ocurre ese día, bueno, yo en ese tiempo era muy disciplinado, creo que todavía lo soy, y concurrí a la sede del Partido Socialista en mi barrio de Estación Central, y habíamos guardado unos cartuchos de dinamita. Yo había tenido una instrucción paramilitar. Sí. Y sabía manejar explosivos. Breve pero intensa, por lo que estuve leyendo aquí. Manejos de revólver, armar, desarmar en la oscuridad. Bueno, pero claro, pero no tenía ninguna aspiración guerrillera, sino que simplemente de hacer algo para defender al gobierno del presidente Salvador Allende. Y bueno, fui a buscar esa dinamita que se la habíamos pasado a un amigo en el barrio que no tenía militancia, conocía en el barrio. Yo le había dado instrucciones muy claras para guardarla. Y no la guardó muy bien. Los cartuchos de dinamita sudan, es decir, la nitroglicerina puede salirse. Si es que no se cambia, se da vuelta regularmente. Le había dado las instrucciones y no las siguió porque tuvo temor seguramente. Así me lo confesó cuando fui a buscar esos paquetes de dinamita. Y terminé entonces viendo que el paño que cubría estos cartuchos estaban totalmente húmedos, es decir, la nitroglicerina había salido y en esas circunstancias se torna altamente explosivo. Entonces me tuve que llevar esa dinamita con un revólver pequeño, un revólver de calibre 32. Cuando le dieron la dinamita, se la dieron, Heraldo, llévate la dinamita, ¿para qué? Eventualidad, para entender qué pasaba en esa época de un joven. Para resistir un eventual golpe, alguien se la había conseguido. Entonces, como yo sabía, había recibido esta instrucción paramilitar, conocía cómo manejarla. Pero es que la política se haya convertido en el uso de dinamita. Bueno, había mucha violencia, porque recordemos, o sea, el presidente Salvador Allende, antes que asumiera, hubo un intento por parte de la CIA y de la ultraderecha de impedir su acceso a la presidencia, y eso le costó la vida nada menos que al comandante en jefe del ejército, René Schneider. Y ese grupo entonces paramilitar de derecha, conjuntamente con el gobierno de Nixon, ya auguraba una polarización. Ahora, la polarización fue de lado y lado. O sea, yo digo claramente que no hay que romantizar ese periodo, pese a que era mi gobierno y hubo medidas extraordinarias como el medio litro de leche para los niños, muchas otras cosas, pero también hubo tremendos errores. O sea, se trató de hacer una revolución sin mayoría social y además minoritario en el Congreso. Además, una política económica muy incompetente y un vanguardismo o un maximalismo, como diría hoy día el presidente Boric, que lo único que hizo fue erosionar al gobierno del presidente Allende. Y en ese sentido, mi propio Partido Socialista en la época fue en buena parte responsable. Entonces, yo creo que hay que mirar el manejo económico incompetente. Sí, absolutamente, claro. Su gobierno. Sí. La política. Esa autocrítica no se errada. escucha con tanta soltura y tranquilidad de análisis, ni con tanta distancia en todos. Incluso hay algunos que, más jóvenes que no lo vivieron, que probablemente no tengan esa capacidad de crítica o autocrítica de lo que fue el gobierno que usted defendió con tanto ahínco. Claro, pero así fue.
y esas son las lecciones aprendidas que hay que sacar de la historia. Entonces, yo recuerdo haberle escuchado a Orlando Letelier decir en cualquier momento van a estatizar los buques maniceros en las esquinas. Ridiculizando, claro. Claro, se traspasó el programa y por eso digo, hubo responsabilidad del Partido Socialista. Así se lo dice además Allende en el momento en que el presidente del partido o uno de los líderes del partido lo va a ver para ponerse a disposición. Le dice, yo sé qué hacer. Ustedes sabrán lo que ustedes hacen. El Partido Comunista de la época fue un partido bastante leal con el presidente y con el programa, muy moderado. Entonces, yo creo que esas lecciones hay que sacarlas y creo que debiera ser parte del debate de estos tiempos, en los momentos en que vamos a conmemorar estos 50 años, donde creo que hay que hacerlo en primer lugar pensando en las víctimas, pensando en los detenidos desaparecidos, en los exiliados, en los torturados, en los censurados, en los silenciados. Pero no podemos quedarnos solo en el dolor y hacerlo de manera acrítica. A usted le ha tocado ser canciller y le ha tocado ser embajador de Chile. Y me imagino que llega un embajador a cualquier país, y yo sé que tuvo esta historia, en las embajadas le habrán preguntado, porque la historia de Allende, del golpe de Chile 73, el quiebre de la democracia, está muy novelado, está muy filmado, está muy tratado. Pese al país chiquitito que somos, tuvo esta imagen de los Hawker Hunters, una imagen muy internacional, muy amplia. Entonces me imagino que a usted le preguntaban con mucha frecuencia, ¿cómo siente que se ve ese 11 de septiembre con su experiencia internacional? Bueno, se ve como un hito de la Guerra Fría, de la intervención de Estados Unidos, de cómo Estados Unidos en la época incluso después del golpe abraza a Pinochet y se transforma en una suerte de aprendiz de brujo porque desata fuerzas que no logra controlar. O sea, Pinochet piensa que tiene un cheque en blanco y desata el terrorismo nada menos que en las calles de Washington para asesinar a Orlando Letelier. Ese es el primer atentado en Estados Unidos continental, atentado terrorista. Entonces, hay un impacto, hay un conocimiento de lo que sucede, y este libro, de hecho, el editor me convence a escribirlo. Yo no tenía ninguna intención de hacerlo, porque me decía, Chile es tan importante a nivel mundial en tantas cosas. Decía, intervención de Estados Unidos, abre el debate entre el Ejecutivo y el Parlamento de Estados Unidos sobre la política exterior. Ahí se abren los conflictos, hay investigaciones, etc. Parte el movimiento de solidaridad en materia de derechos humanos a nivel global. Y se habla del milagro económico chileno. Un experimento de un modelo económico que viene de Estados Unidos. La Thatcher, etcétera, admiradora de los Chicago Boys, etcétera. Entonces tiene un impacto muy grande que se refleja en algo que lo menciono en el epílogo así de pasada. Pedro Pascal dirige, lo ponen de conductor de un programa muy popular en Estados Unidos que se llama Saturday Night Live. Y lo primero que dice, mire, yo soy de Chile y me vine a Estados Unidos muy niño porque mi familia escapó de Pinochet. Y cuenta la historia y todo el mundo sabe lo que está hablando. O sea, no es que alguien diga que te quieres... Claro, no, todos sintonizan la audiencia que está allí. Sí, y es muy interesante porque el impacto global de Chile, como tú dices, país relativamente pequeño, ha sido enorme en la política internacional. Hay uno de los capítulos que me llama la atención, yo lo había leído, pero aquí está muy bien narrado de nuevo con detalles, que se llama Los dos Pinochet. Ese Pinochet que dudó, según la historia indica, y como no es el único que lo refleja usted en su libro, muchos libros lo han... Dudó hasta el 8, 9 de septiembre en si se subía o no se subía, porque era el hombre de confianza de Salvador Allende. Lo había nombrado comandante en jefe, si no me equivoco, el 23 de septiembre, o sea, 23 de agosto, disculpe, 20 días antes del golpe. Y es presionado por la Fuerza Aérea y por José Toribio Merino, que no era el almirante, no era el comandante en jefe, pero pesaba mucho, de subirlo. Y lo van a ver en la casa y dice, bueno, ¿firma o no firma? ¿Somos o no somos?
¿Qué nos cuenta un poco esa historia? Efectivamente, yo creo que hay dos Pinochets y así lo digo en uno de los capítulos, porque primero está el Pinochet pragmático, supuestamente leal, obsecuente con sus superiores antes del golpe. Y de hecho, en el momento en el Palacio del Ataque a la Moneda, en algún momento el presidente Allende dice, pobre Pinochet, ¿qué es lo que le está pasando? Bueno, y efectivamente, después del golpe hay otro Pinochet, el Pinochet que impone el reino del terror en contra de la izquierda, de los disidentes y, ojo, al interior de las Fuerzas Armadas contra cualquier rival, cualquier que ose desafiar el poder que va acumulando. Entonces hay dos Pinochet. Realmente el promotor del golpe es el almirante Merino, de dos golpes. El golpe militar, político-militar del 11 de septiembre y el golpe económico. Porque es Merino el que lleva a Kelly, ¿no? La propuesta, claro, con Kelly, la propuesta de los Chicago Boys, básicamente. El ladrillo famoso, ¿no? El famoso ladrillo, que era una suerte de programa que habían preparado. Y Pinochet, su reacción no fue favorable en un inicio, porque tenía esta visión más bien estatista, nacionalista, y desconfiaba de los Chicago Boys. Pero como los resultados le son favorables, termina apoyando lo que funciona. Entonces, son dos Pinochets y creo que por el modelo económico, al final Pinochet termina siendo un dictador distinto a los dictadores latinoamericanos. Eso cuesta decirlo, qué bueno que lo diga, porque vamos a hacer el análisis, esto es bien riesgoso lo que voy a hacer, de los dictadores. Que partamos, el dictador ya es una mala palabra, es una mala cosa, ¿no es cierto? Porque se antepone a la democracia. Pero hay dictadores y dictadores. Vamos a poner a Idi Amin Dada, por ejemplo, un dictador que comía seres humanos. Pol Pot. Y hay dictadores que terminaron siendo como el de aquí, que terminó con un 43% de apoyo después de 17 años. Entonces uno dice, no es el dictador Saddam Hussein, digamos, que termina colgado. Este es un dictador bastante especial también, el de Chile. Bueno, la brutalidad del régimen claro. es comparable a todos los otros dictadores. No me refiero a esa parte, que es los 3.000 muertos, los decenas de miles de exiliados, policía secreta, en fin, aparatos de tortura. No me refiero a esa parte, sino que a la institucionalidad, a la herencia institucional que de ella seguimos hoy día viviendo. Bueno, toda esta parte de la brutalidad del régimen es fundamental. Por eso que hay que, yo creo que, conmemorar pensando en las víctimas. Claro. Pero si Pinochet tiene algunos defensores, hoy día ya no, porque después de Londres y después de los escándalos del Banco Riggs, de sus cuentas bajo distintos nombres asumidos, la derecha toma distancia de Pinochet. Pero si tiene algunos defensores... Pero no de su herencia institucional. Bueno, hay dos herencias, la Constitución del 80 y el modelo económico. Entonces, y si tiene algunos defensores, es porque muchos dicen, sí, pero es verdad, fue un déspota, fue un tirano, como todos los más brutales del hemisferio del mundo, pero... transformó la economía. ¿Y usted qué piensa como ex socialista, como PPD, como un líder de izquierda de toda la vida, sobre ese juicio que es interesante? Bueno, sí, o sea, refundó la economía chilena, eso sin lugar a dudas. La evidencia está ahí. Ahora, lo interesante es que durante el periodo democrático los logros económicos fueron mucho mayores. Mejores aún. En democracia. Es decir, no había que tener una dictadura porque además el mundo empezó a cambiar. Después cae el muro de Berlín y las economías planificadas colapsan y tenemos una economía global de mercado, incluso en países como China. Entonces, no era necesario tener la brutalidad de la dictadura, pero eso es lo que algunos defienden. Ahora, lo que pasa es que
las dos sombras del dictador que van quedando, que son la Constitución del 80 y el modelo económico, empiezan a desmoronarse con el tiempo, y empiezan a cambiar, se van diluyendo durante el periodo particularmente de los denostados 30 años por parte de algunos. Y lo mismo la Constitución, ya no es la misma que impone Pinochet en el plebiscito del 80, y estamos a punto en que ojalá tengamos una nueva Constitución en este segundo esfuerzo. Así que... Hay otro hecho que me llama, hay muchos, realmente está muy interesante, pero sobre todo para leerlo a la gente más joven que quiere entender y entender con el sabor de la calle, porque esto tiene calle, este libro, eso es lo interesante. No son decretos, no son... Es ver historias cotidianas y a veces íntimas, diálogos incluso. Hay uno de esos diálogos que me llama mucho la atención porque lo da por bueno, lo da por cierto, lo da por comprobado. Y que quienes se opusieron al presidente Allende no le creen. Dicen que era mentira. Que el propio 12 de septiembre, si no me equivoco, la Universidad Técnica del Estado iba a llamar a plebiscito. Sí. ¿Qué constancia tiene usted? Usted reproduce diálogos que tienen, no sé si con Altamirano el día anterior o con su ministro de Interior, se llamaba el ministro... Carlos Briones. Briones, la noche anterior. En fin, ¿qué certezas logró recoger usted de que el presidente efectivamente iba a hacerlo? Porque la oposición no le creyó nunca. Dicen que es el gran mito del plebiscito. Que era una chiva, por decirlo así, que nunca iba a llamar a plebiscito. Bueno, la evidencia apunta que efectivamente iba a llamar a un plebiscito, donde si lo perdía iba a resignar la presidencia. Y tanto es así que él se lo dice a Pinochet. Se le dice, mira, yo voy a llamar a un plebiscito, y ahí entonces deciden que tiene que ser sí o sí el 11 de septiembre, porque un par de días después iba a ser el plebiscito. Y Pinochet dice algo así como, eso cambia mucho las cosas. Porque lo estaban presionando para que se subiera el golpe. Exactamente. Entonces, mientras pensaba el golpe, el presidente Allende, que era un hombre de mucha confianza de él, le dice, voy a llamar a plebiscito, y según lo que yo leo aquí, lo hace dudar a Pinochet nuevamente. Exactamente. ¿Y Pinochet alguna vez reconoció eso o lo desmintió? De que el presidente Allende se lo dijo a él en persona. No, hay mucha evidencia y testimonios que apuntan a que efectivamente así él se lo comentó a otras personas, y que por lo mismo la presión fue aún mayor de Merino y del general Lee de la Fuerza Aérea para que se sumara al golpe. Pero hay otros testimonios además de que ese plebiscito iba a ocurrir. Bueno, este libro transcurre hasta nuestros días. Hay mucho de esos 30 años, mucho de conversaciones políticas, porque Pinochet siguió siendo un protagonista de la historia de Chile. Hoy día, en la tarde, estudiando historia con una hija mía que tenía prueba por estos días, yo en la línea del tiempo le decía, a ver, Pinochet, 73 al 90. Del 90 al 98, comandante jefe del ejército, porque la Constitución así lo indicaba. Y del 98, 11 de marzo del 98 en adelante, senador vitalicio. Así es. Entonces, un protagonismo hasta que viaja a Londres, hasta que le gustaba mucho. Hasta que viaja a Londres. A que no lo molestaba. O sea, no resignó el instinto de poder hasta el final. Y muchas de estas historias están recogidas aquí, con la mirada no solo de lo que ocurre en Chile, sino que de toda la experiencia recogida como embajador y canciller.